Roswell, Nuevo México, cerca del lugar del incidente ovni más famoso de la historia. Los testigos dicen que algo realmente extraño se estrelló en las afueras de Roswell en 1947. No era un globo meteorológico, ni un avión, ni un misil. Era otra cosa. Algunos piensan que el suceso del ovni de Roswell es uno de los mayores encubrimientos del gobierno. Siempre tuve la sensación de que el gobierno no dijo toda la verdad, que había algo ahí fuera. La investigación de un hombre en el lugar de la colisión podría aportar nuevas pruebas para explicar qué fue lo que pasó exactamente aquel verano de 1947. ¡Aquí hay algo! Y las fuerzas aéreas revelarían un proyecto secreto en Roswell guardado bajo llave durante 50 años. Era un programa de alto secreto, considerado tan importante como el Proyecto Manhattan. ¿Podrán revelar qué fue lo que ocurrió realmente a las afueras de Roswell? Una investigación de las fuerzas aéreas, las declaraciones de algunos testigos y una nueva prueba de laboratorio. Se han visto objetos voladores no identificados en nuestros cielos durante décadas. Hay miles de avistamientos documentados en los archivos gubernamentales. Muchos tienen explicaciones lógicas y científicas, pero algunos siguen sin explicación, ni identificación. ¿Podrán desvelar la verdad los nuevos archivos publicados sobre estos sucesos? Avistamiento ovni. Se supone que la historia de ovnis más famosa de todos los tiempos empezó con una gran explosión en el desierto de Nuevo México. El ranchero Mac Brazel era uno de los pocos habitantes de la zona. El día siguiente a la explosión, Brazel estaba trabajando su tierra cuando, en lo más profundo del desierto, descubrió algo increíble. Encontró una zona enorme llena de restos, que según decía, era de 1 kilómetro de largo y tan amplia como un campo de fútbol. Lo que Brazel encontró es exactamente la clave de la controversia de la legendaria historia de Roswell. Después, Brazel cargó todo tipo de piezas en su camión y condujo hasta la ciudad de Roswell, a 120 kilómetros al sudeste del campo de restos. El sheriff de Roswell estaba tan sorprendido con los restos como él. Remitió a Brazel a la base militar local, el hogar del Escuadrón Bombardero 509 de las Fuerzas Aéreas. El oficial de inteligencia de la base es el mayor Jesse Marcel, que desempeñará un papel fundamental en la historia de Roswell. Jesse Marcel es el oficial de inteligencia que lideraba el Escuadrón Bombardero 509. Donald Schmidt lleva 30 años investigando el incidente. Era el número 1 de los oficiales de inteligencia de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en aquel entonces. Se puso en contacto con el comandante de la base, el coronel William Blanchard, y a Blanchard le impresionó tanto el material que mandó al lugar del suceso no solo al mayor Marcel, sino también al jefe de contrainteligencia, el capitán Sheridan Cavitt. A pesar de su experiencia como oficial de inteligencia, Marcel estaba desconcertado. No tenía ni idea de qué podían ser aquellos restos. Podría ser un avión abatido, pero no había constancia de ningún avión estrellado ni nada similar. Marcel y Cavitt recogieron algunos trozos para llevarlos a la base. Desde el principio, Marcel se preguntaba si aquellos restos estarían conectados de alguna manera con uno de los primeros avistamientos ovnis en los Estados Unidos 2 semanas antes. Lo de Roswell no sucedió en un momento cualquiera. Richard Dolan es ufólogo y escritor. Fue en medio de una oleada muy importante de avistamientos de platillos volantes de los que se estaba informando por toda la parte oeste de Estados Unidos. El 24 de junio de 1947, un piloto llamado Kenneth Arnold vio una serie de objetos extraños conectados volando a una velocidad supersónica en el estado de Washington. Los llamó platillos volantes, y el gobierno de los Estados Unidos tomó nota. Eran desconocidos, y cuando esto sucede, el asunto pasa a las fuerzas aéreas responsables de proteger el espacio aéreo de los Estados Unidos. Richard Weaver escribió el informe oficial de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos sobre el incidente Roswell.
Si hay algo volando ahí fuera y no lo sabemos o no podemos detenerlo ni identificarlo, puede suponer una amenaza para nuestra seguridad. El avistamiento de Arnold es el inicio de toda una oleada. Hay 22 informes documentados sobre avistamientos de platillos volantes en Estados Unidos, Canadá y Europa en los días anteriores al incidente de Roswell. Querían averiguar qué eran estas cosas. Marcel informó de que podría haber encontrado uno de estos platillos volantes. Entonces, su oficial superior, el coronel Blanchard, realizó unas declaraciones públicas que avivaron las llamas del fenómeno ovni. Titulares del 8 de julio de 1947. Las fuerzas aéreas han anunciado que ha sido hallado un platillo volante y está en manos del ejército. El periódico local traía la noticia al día siguiente. Fue la primera y última vez que algún gobierno ha declarado estar en posesión de una nave desconocida a la que llamaban platillo volante. Pero 24 horas después, el 8 de julio de 1947, se dio una conferencia de prensa y las Fuerzas Armadas cambiaron la historia. El general Roger Ramey, oficial superior de Blanchard, declaró que el llamado platillo volante era un globo meteorológico. El mayor Jesse Marcel sonrió a la cámara, pero no dijo nada. Tan pronto como la historia del platillo volante llegó a las noticias, se fue. Richard Weaver dijo que la explicación tenía sentido. Los globos se parecen a los gatos, no cooperan. Había un montón de cosas que estaban probando en Nuevo México. En aquel momento había muy poca población y un montón de espacio libre, por lo que podían hacer de todo con impunidad. Enviamos un globo y ese es el final de la historia. El caso del ovni de Roswell se cerró y pasó al olvido. Y Jesse Marcel, un respetado oficial de la inteligencia militar, permaneció callado. Su silencio duró 30 años. Entonces, Marcel decidió hablar. A Marcel le dijeron primero que en 5 años todo saldría a la luz. Después que a los 10 años lo haría. Pero 30 años después se moría de un enfisema y se había dado cuenta de que todo seguía igual. Jesse Marcel era el oficial de inteligencia del escuadrón de élite más importante del planeta, el 509. Stanton Friedman es físico nuclear y ufólogo. Ellos detonaron las bombas atómicas en Japón y otras 2 bombas en la Operación Crossroad al año siguiente. Oficiales elegidos personalmente, la élite de la alta seguridad, por lo que su testimonio es vital en esta historia. Friedman entrevistó a Marcel en 1978 y este no se mordió la lengua. De una cosa estoy seguro, y es de estar familiarizado con todas las actividades aéreas. Pero aquello no era un globo meteorológico, ni un avión, ni un misil. Era otra cosa desconocida. Marcel dijo que los restos que aparecieron en la conferencia de prensa de 1947 eran una pequeña parte de todo lo que encontraron en el lugar de la colisión. Los periodistas vieron muy pocos restos, solo una pequeña parte de lo que había. Querían que les hablase sobre ello, pero no podía decir nada. Y entonces el general vino y me dijo que no dijera nada, que él se ocuparía. El trabajo de Ramey unas horas después fue hacer que todo esto desapareciera. Y Jesse Marcel, que no tenía elección, tuvo que hacer que pareciera que había cometido un gran error. Y Jesse Marcel lo lamentó durante el resto de su carrera. Marcel tenía otra revelación. Dijo que se desvió y fue a su casa antes de devolver los restos a la base aérea. Una vez allí, despertó a su mujer y a su hijo, Jesse Jr., de 11 años. A las 2 de la mañana del jueves 8 de julio, Marcel despertó a su hijo Jesse Jr. Le dijo: Jess, quiero enseñarte una cosa, ven a la cocina. Y ahí estaban todos esos fragmentos de metal. Tenían un montón de trozos con símbolos. Yo los llamaría jeroglíficos porque no pude interpretarlos ni leerlos. Estos pequeños trozos no estaban rotos. Incluso intentamos hacerles una muesca con un mazo de 7 kilos. Pero fue imposible. Según Marcel, el trozo más increíble es lo que él llama metal con memoria. Encontraron unos restos muy raros, muy fuertes y muy ligeros. No se parecían a nada desarrollado hasta aquel entonces. Era como un metal con memoria. El testimonio de Jesse Marcel sobre el metal con memoria y otros artefactos alienígenas abren las puertas de la especulación.
El incidente de Roswell en 1947 representa el origen de la historia de los ovnis en los Estados Unidos. El doctor Roger Lanius trabaja en el Museo Nacional del Aire y el Espacio. Realmente no fue hasta los 80 y 90 cuando empezó a tomar forma este gran fenómeno cultural. En los 80 y los 90, 62 personas más dieron sus testimonios sobre el ovni que se estrelló en Roswell. El padre de Frankie Rowe era uno de los bomberos de Roswell que enviaron al lugar de la colisión. Pensaron que iban al lugar en el que se había estrellado un avión, pero cuando llegaron lo que había era un platillo volante. Frankie Rowe dijo que su padre rescató un trozo de metal del lugar y su historia concuerda con la de Jesse Marcel. Era un trozo de material que era tan endeble que mi padre podía enrollarlo en su mano y luego soltarlo, y no tenía ni una arruga. Pero lo que hace de Roswell una leyenda son sus historias sobre extraterrestres y las autopsias alienígenas. La descripción de los alienígenas de Roswell ha pasado a formar parte de la sabiduría popular, del tamaño de un niño con piel gris y sin pelo y ojos grandes. En 1947, Eli Benjamin era un joven soldado que trabajaba en Roswell. Benjamin dice haber visto alienígenas en uno de los hangares de las Fuerzas Aéreas de Roswell. Tenían una forma diferente. Eran más pequeños. Su cuerpo era más pequeño que el nuestro. Y tenían un olor muy fuerte que... era un olor vomitivo, no sé, un olor muy raro. Benjamin dice que le dieron órdenes estrictas de permanecer callado sobre lo que vio. Como militares que éramos, nos ordenaron permanecer callados. E intentamos cumplir la orden, porque la lealtad fue en gran parte lo que hizo que pudiéramos ganar la Segunda Guerra Mundial. La Armada estadounidense luchó y ganó la Segunda Guerra Mundial. Eran héroes. Si la Armada le pedía a un ciudadano americano cualquiera que no volviera a hablar de esto en su vida, te garantizo que en 1947 ese ciudadano diría, sí, señor. Y eso fue lo que pasó. Frankie Rowe dice que las amenazas eran muy serias. Podían llevarnos al desierto y pegarnos un tiro y nadie encontraría nuestros cuerpos porque ese desierto es enorme. Así que nadie volvió a hablar del tema. Las historias se han vuelto aún más raras con el paso del tiempo. Roswell en sí se ha transformado. Cuanto más tiempo pasa, más mítico se vuelve todo y siguen saliendo a la luz cosas nuevas y gente que quiere hablar después de tantos años. Así que se ha convertido en toda una industria. Roswell ha sobrevivido a este incidente. De hecho, le ha hecho crecer y lo ha convertido en un negocio. Y ese negocio ha moldeado la imagen que el público tenía de cómo el gobierno estadounidense ocultó la verdad sobre Roswell. Siempre tuve la sensación de que el gobierno no dijo toda la verdad, que había algo ahí fuera. Incluso el famoso exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, cree que el gobierno lo encubrió. Todo parecía estar clasificado. Hacía preguntas y me decían, bueno, es clasificado, seguridad nacional. Y yo les decía, va, venga, soy miembro del Congreso, ¿qué es lo que sabes? ¿Qué me puedes contar? Y el gobierno simplemente se quedaba callado, no decía nada. Y al haber trabajado en el gobierno durante 30 años, sé que cuando el gobierno hace algo así es porque esconde algo. El gobierno debería ser más transparente en este tema. Si el gobierno de Estados Unidos continúa escondiendo secretos sobre Roswell, algunos creen que solo hay una manera de descubrir la verdad. Tengo algo. La localización exacta de la supuesta colisión ovni de Roswell no está señalada en ningún mapa. La familia del ranchero Mac Brazel ha protegido esta localización de los visitantes curiosos. Solo unos pocos elegidos saben dónde fue, y uno de ellos es el ufólogo Donald Schmitt. Schmitt cree que las fuerzas militares estadounidenses limpiaron en secreto la zona con los restos en 1947. Durante unos 2 días y medio o 3 días, entre 50 y 60 hombres venían hasta aquí en camiones. Iban
todos juntos, e incluso se arrastraban por el suelo para recogerlo todo. Nos dijeron que sus órdenes eran: si no se mueve, recógelo. Aunque limpiaron a fondo el lugar, algunos creen que aún pueden quedar restos del ovni en el desierto de Roswell. Y hay un hombre decidido a demostrarlo. Frank Kimbler es geólogo y trabaja como profesor de ciencias de la Tierra en Nuevo México. Fue el primer investigador que organizó una batida con detectores de metales en el supuesto lugar de la colisión de Roswell. Era un lugar muy remoto, estaba limpio, por lo que las cosas que encontrabas con el detector podían ser ese tipo de cosas raras que estábamos buscando, ya que era la zona en la que estaban los restos de la colisión. La posibilidad de encontrar algo era muy alta porque nada había sido contaminado. Encontrar algo en Roswell no es fácil. Me he pasado muchos días aquí fuera buscando durante horas y horas. Esta vez, Kimbler está buscando en una zona que no había examinado en el pasado. Tengo algo. Está pitando y suena a metal aquí, pero no suena a hierro. Así que tendré que cavar para ver qué hay. Es aquí. Vamos a ver. Esta pequeña pieza de metal podría ser un gran descubrimiento. Parece que está un poco desgastada y deformada. Quizás como resultado de ir muy rápido antes del impacto. Eso es lo que piensa Kimbler. Esta es la parte emocionante de esto. Cuando vienes aquí y encuentras cosas como esta, que puede que pertenezcan a una nave espacial. Tenemos este objeto aquí y ahora hay que volver al laboratorio para hacerle pruebas. No hay nada mejor para contribuir a la ciencia. ¿Será esta una pieza de metal cualquiera? ¿O puede que sea la primera evidencia clara de una nave extraterrestre? La pieza es enviada a la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque. El doctor Mike Spildy es científico y estudia los minerales de entornos extremos como Marte. El microscopio electrónico de la universidad puede revelar cuál es la composición exacta de este misterioso artefacto. Spildy coloca diminutos fragmentos sobre discos epoxi. Para el análisis de microsonda necesitamos una capa muy fina. Entonces coloca la muestra en el microscopio electrónico que puede medir todos los elementos que hay en el metal. Ahora la muestra está bajo la columna de electrones. El EDX nos dará el espectro del metal. Veamos cuál es. Los resultados se muestran en un monitor en tiempo real. El doctor Spildy lo lee con atención. En estas regiones más claras tenemos un montón de aluminio, un poco de silicio, manganeso y algo de hierro. Podemos determinar qué tipo de aleación es midiendo el aluminio, el silicio, el hierro y el manganeso. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Consulta una gráfica con las aleaciones conocidas. Estamos buscando una con alta concentración de manganeso. Aquí hay una. Ahora tiene que coincidir con el silicio y el magnesio. Por el momento los resultados no son concluyentes. Es un tipo de aleación de aluminio y a su vez contiene una gran cantidad de magnesio. El magnesio es el que podría ocultar algún secreto acerca del origen de esta pieza de metal. Los isótopos de magnesio son como una especie de firma química. David Thomas trabaja como científico en New Mexico Tech. Si tuvieras una nave espacial de otro sistema solar hecha de magnesio y que se ha estrellado en la Tierra, su contenido de magnesio sería diferente. Es como una huella dactilar. Nosotros usamos los isótopos para identificar materiales extraños. La prueba de isótopos determinará la composición física exacta de la pieza de metal. Y con ello, revelará si procede de este planeta o de otra galaxia. Se ha debatido sobre el suceso de Roswell durante más de 50 años. Y mucha gente tiene su propia opinión respecto al incidente. Mi opinión es, primero, allí hay algo. El exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, no cree que en el informe esté todo lo que pasó.
Segundo, ¿qué fue ese algo? Creo que algo llegó a Roswell y se estrelló allí. ¿Era un ente vivo? Yo diría que sí, pero no tengo pruebas. Por eso el gobierno debería sacar esto a la luz. Las peticiones para reabrir el caso alcanzaron su punto álgido después de que Jesse Marcel declarara que los restos no eran de un globo meteorológico. Finalmente, ante la presión del Congreso, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos reabrieron oficialmente el caso de la colisión del ovni de Roswell. El coronel Richard Weaver dirigió la investigación oficial del gobierno estadounidense en Roswell en 1994. Fui con una mentalidad abierta y razonable. Quería formar parte de algo que sería uno de los hechos más importantes de la historia. Weaver dice que sus órdenes fueron investigar todas las posibilidades sin importar a dónde les pudieran llevar. Una de las primeras opciones para explicar aquella colisión era un proyecto de alto secreto heredado de la tecnología nazi. En aquel entonces había en Nuevo México algunos V2 capturados a los alemanes. Tenían cierto parecido con el del caso Roswell, así que les echamos un vistazo. El V2 es el primer misil de largo alcance del mundo, desarrollado por los nazis e incautado por los Estados Unidos inmediatamente después de la guerra. El equipo de Weaver investigaba si se habría estrellado un V2 secreto cerca de Roswell. No era un misil en el que confiáramos. Apuntabas, disparabas y esperabas que aterrizase donde querías que lo hiciera. Pero no encontraron pruebas. Otra posible explicación era otro proyecto de alto secreto en el desierto de Nuevo México. Pensamos que podría ser un accidente nuclear porque el Escuadrón 509 era el único equipo del mundo que en aquel momento disponía de armas nucleares, aunque era bastante difícil investigar si algo había salido mal con un arma nuclear. Sin pruebas de misiles que se hubieran estrellado ni restos radiactivos, el equipo de Weaver decidió buscar entre las diferentes naves experimentales capturadas. Había diseñadores alemanes de naves que habían desarrollado los aviones en los que habían estado trabajando los nazis y nosotros queríamos trabajar con ellos. Los rusos querían trabajar con ellos. Se intentó comprobar si alguno de ellos había explotado, pero no encontraron nada ahí fuera que apoyara ninguna de estas conjeturas. Los investigadores de las Fuerzas Aéreas examinaron archivos gubernamentales clasificados y documentos de las Fuerzas Aéreas, además de entrevistar a testigos y expertos. Pero aún así, no consiguieron dar con una explicación para los extraños sucesos que tuvieron lugar a las afueras de Roswell. El informe inicial de Weaver no ayudó mucho a desmentir el relato de Jesse Marcel, el testigo directo que negaba la versión oficial de que lo que se estrelló aquel día en Roswell había sido un globo meteorológico. De una cosa estoy seguro, y es de estar familiarizado con todas las actividades aéreas, pero aquello no era un globo meteorológico, ni un avión, ni un misil. Era otra cosa desconocida. Los expertos de ambos lados están de acuerdo en que algo se estrelló cerca de Roswell. ¿Qué fue lo que se estrelló? Sigue siendo un misterio sin resolver. Pero Roswell no es el único lugar en el que supuestamente se estrelló un ovni. Un suceso más reciente tuvo lugar en Pensilvania. También allí testigos y testimonios se enfrentan contra la versión oficial de la historia. Los militares estaban por todas partes. El de Roswell es el incidente ovni más famoso de la historia y también el más controvertido. Si realmente ocultaban algo, lo habían hecho con el mejor programa de todo el mundo. El hombre que dirigía la investigación dice que no hubo conspiración por parte del gobierno. Se requiere una cantidad increíble de dinero, de tiempo y de documentación para conseguir mantener algo así en secreto. Donald Schmidt, que ha realizado más de 600 entrevistas con los testigos, dice que el informe de Weaver esconde la verdad. La cantidad de cosas ocultas también demuestra que algo extraordinario tuvo lugar allí y que solo nos quedan los testigos. ¿Pero no se trata de eso? ¿De los testimonios de los testigos? Las declaraciones de los testigos son la clave de otro suceso ovni, pero este cuenta con unas pruebas documentales mucho más claras que podría ayudar a arrojar algo de luz sobre el incidente de Roswell. 5 años después de lo que pasó en Roswell, las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos iniciaron un programa llamado Proyecto Blue Book para investigar el fenómeno ovni. El Blue Book fue un esfuerzo de las Fuerzas Aéreas para intentar averiguar qué habían sido estos fenómenos, para descubrir si significaban algún tipo de amenaza. Uno de los archivos más completos de los 12.000 archivos oficiales de las Fuerzas Aéreas está relacionado con un avistamiento ovni en Canadá en el estado de los Grandes Lagos en 1965. Se conoce como el incidente de Kecksburg.
Hay más de 42 páginas en el proyecto Blue Book con detalles del suceso y hay testigos que a día de hoy pueden contarnos qué fue lo que pasó ese día. Los sucesos ocurrieron el 9 de diciembre de 1965. Stan Gordon tenía 16 años en aquel momento. Ha estado investigando aquel suceso desde entonces. Había multitud de testigos de Ontario, Canadá, Michigan, Ohio y Pensilvania que vieron esta bola de fuego brillante moviéndose por el cielo. El objeto pasó por la zona de Pittsburgh y, según consta, cayó en un bosque cerca de donde estamos ahora, en las afueras de Kecksburg, Pensilvania. Mucha gente vio ese objeto girando y efectuando una especie de lento aterrizaje. Leslie Keane es periodista de investigación. Algunos vieron cómo giraba, otros vieron fuego saliendo de la parte trasera. Y lo vieron estrellarse en el bosque. El informe del Blue Book de las Fuerzas Aéreas estadounidenses sobre el incidente dice que los militares examinaron la zona y no encontraron nada. La versión oficial dice que el objeto era un meteorito. Pero los vecinos tienen una versión diferente. En 1965 estaba dando un paseo con mi descapotable cuando escuché en la radio que algo había aterrizado en Kecksburg. Noticias de última hora. Un objeto se ha estrellado en las afueras de... Bajé la colina hasta allí y vi que había un montón de gente de pie en la carretera. Me bajé y les pregunté, ¿qué ha pasado? Y me dijeron, algo ha aterrizado ahí. Algo ha aterrizado ahí. Miré hacia allí, a través del bosque, y pude ver que había una zona donde la maleza y los árboles habían quedado arrasados. Y pude ver una luz azulada. Era como la luz que desprende un soldador. Era muy brillante. Y siguió haciendo eso durante todo el rato que yo estuve allí. Los testigos dicen que los militares llegaron rápidamente. Señor, ¿qué es lo que ha pasado? Tienen que marcharse. Y actuaron a las órdenes de hombres no uniformados. Los militares estaban por todas partes. ¡No pueden pasar! Se movían en todas direcciones y se estaban posicionando por todo el campo junto con la policía estatal. Y entonces la policía estatal y los militares vinieron y nos dijeron a todos que nos fuéramos. Vuelva a su coche y váyase de aquí. ¿Por qué? Esto es un país libre. Yo tenía 19 años y no me quería ir. Le pregunté por qué y me dijeron que si no me iba, me confiscarían el coche. De acuerdo, me voy. Váyase. Y entonces me di la vuelta y me fui. Las declaraciones de los testigos no tienen nada que ver con la versión oficial del meteorito. Los testigos describen el objeto que había en el bosque como un objeto grande, sólido, metálico y con forma de bellota. Lo suficientemente grande como para que cupiera una persona dentro. Por los restos que había a su alrededor, estimaron que esta cosa tendría de 3 a 3 metros y medio de largo y entre 2 metros y medio y 3 de diámetro. Y lo más interesante es que dijeron que la parte de atrás, la que brillaba, estaba boca arriba, y en ella se podían ver un montón de marcas raras, como símbolos. Los testigos como Bill Weaver dicen haber visto hombres vestidos con trajes espaciales que llevaban una gran caja de madera. Llevaban una caja de algo más de 1 metro cuadrado. Caminaron por el bosque y se dirigieron hacia esa luz azul que se encendía y se apagaba. Cuando yo me fui, todavía no habían vuelto. Weaver es uno de los muchos testigos que han hablado sobre este suceso, contando siempre la misma versión. Y algunos creen que hay pruebas físicas para demostrarlo. Mike Slater tenía 14 años entonces. Y todo lo que queda del hogar de su infancia son los escalones en los que tuvo un encuentro con los militares. Estaba sentado en los escalones de mi casa cuando escuché que había habido un posible aterrizaje en lo alto de Kecksburg. Estaba allí sentado y oí que venía un jeep. Se acercó y se paró delante de mi casa. Yo me levanté y me acerqué para ver qué querían. Y me dijo,
¿Ha venido mucha gente preguntando por alguna dirección o buscando algún sitio en particular? Y yo le dije, pues sí, ha venido gente y yo les he indicado. Y me dijo, ¿podrías ayudar a tu país si no les indicaras cómo llegar o simplemente no los mandaras a Kecksburg? Pero no lo hice. Ni me negué a ayudarles ni les indiqué mal. Horas después, Slater dice que vio cómo los militares se llevaban un enorme objeto. En el remolque llevaban un objeto tapado con una lona. No iban demasiado rápido. Pasaron por delante de mí y pude verlo claramente hasta que dejó la ciudad. Los militares estadounidenses niegan haberse llevado ningún objeto del bosque de Kecksburg, Pensilvania, en 1965. El Dr. Ray Hicks fue profesor de ingeniería forestal durante 40 años. En 2003 fue invitado a examinar el supuesto lugar de la colisión. Me dieron unas fotografías, eché un vistazo y encontré uno de los árboles que salía en una de las fotos. Hicks identifica hoy el árbol que está situado en el centro del lugar de la colisión. ¿Ves ese árbol de ahí? Es este. Este árbol de aquí, que parece haber sido decapitado, algo debió de golpearle la copa y se cayó. Debió de romperse y caer. Encontró solo unos pocos árboles aislados dañados en una zona angosta del bosque. Intenté dibujar en mi mente la trayectoria que había llevado aquel objeto por el bosque y entonces encontré algunos árboles con la copa dañada. De hecho, estaban rotas. Las muestras tomadas de los árboles permiten saber cuándo fueron dañados. Y vi que el crecimiento paró de manera crítica en un año particular, y resultó que era 1965. Hicks cree que los anillos de los árboles demuestran que alguna catástrofe, como un accidente, ocurrió en este bosque en 1965. Si buscamos algún tipo de fenómeno meteorológico, ya sea una granizada, un tornado o algo así, el daño estaría más extendido. Pero parecía estar solo en esa vereda en la que estaba el árbol dañado. Ese árbol experimentó una reducción drástica de su crecimiento el año en el que aquel objeto cayó aquí. Pero tras décadas de investigación, no se han encontrado más restos en el bosque de Kecksburg. ¿Era un simple meteorito, como dice el informe del Blue Book? ¿O era algo que requería medidas militares de alto secreto? En el caso del incidente de Roswell, puede que una prueba especial de uno de los restos revele un origen extraterrestre. Lo que obviamente supondría un viaje interestelar. Y las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos reabren el caso Roswell con una nueva revelación sobre la famosa historia del ovni. Era un programa de alto secreto, considerado tan importante como el Proyecto Manhattan. Una pequeña pieza de metal encontrada en el desierto de Nuevo México podría arrojar algo de luz sobre qué fue lo que realmente se estrelló a las afueras de Roswell en 1947. Esto es ciencia y si damos con ello, tendremos nuestra respuesta. Sabremos finalmente si este objeto es de otro mundo. El análisis del microscopio electrónico determina que la muestra es una aleación de aluminio y que contiene una gran cantidad de magnesio. Van a hacerle una prueba muy precisa de isótopos a ese magnesio que determinará el origen exacto del metal encontrado cerca de Roswell. La Universidad de Trent, cerca de Toronto, Canadá, ha accedido a realizar esta prueba. El geocientífico Bastian Georg dice que la prueba determinará de manera concluyente si la muestra es extraterrestre o no. La pregunta sería: si encuentras algo que es muy poco corriente, que no encaja con lo que vemos normalmente en la Tierra o en los meteoritos que vienen del sistema solar, ¿podría ser esto un indicador de que el magnesio viene de otro sistema solar? Lo que, obviamente, implicaría un viaje interestelar. Separa un pequeño fragmento de la muestra de Roswell y lo disuelve en ácido clorhídrico. Ahora en estado líquido, el magnesio de la muestra está aislado químicamente, produciendo un fluido que es magnesio puro.
El Dr. Georg ha incluido otras 2 muestras a su prueba. Una es un trozo de aluminio de un avión de los Estados Unidos de los años 40. Y la otra es una lata de refresco. Por si acaso he metido una lata de refresco. Queremos asegurarnos de que estos artefactos encontrados no son unas simples latas que han estado en el desierto durante más de 50 años. Vale, ahora tenemos que esperar a que caigan las últimas gotas de hierro y manganeso. Los resultados se reflejan en la pantalla del ordenador en tiempo real. La pregunta clave es, ¿los isótopos del magnesio son terrestres? El Dr. Georg examina los resultados detenidamente. En la pantalla podemos ver la gráfica con los diferentes isótopos de magnesio. La ciencia es concluyente. La composición del isótopo de magnesio de las 3 muestras es idéntica, sin margen de error, y todas entran dentro de lo que podríamos ver normalmente en el planeta Tierra. El fragmento encontrado en el lugar del suceso de Roswell no es extraterrestre. Pero la pregunta sigue ahí. Entonces, ¿qué es? Otra vez en Nuevo México, el Dr. Michael Spildy ha realizado diferentes análisis del fragmento y ha descubierto que es un material que nadie esperaría encontrarse en mitad del desierto. Es un material con el que se construyen las estructuras de las aeronaves. Básicamente es una aleación de aluminio. El Dr. Spildy puede incluso dar una fecha aproximada de cuándo se realizó la aleación. Lo desarrollaron en 1935. El material es de alrededor de una década antes del incidente de Roswell. Ciertamente podría ser un tipo de aluminio militar. Se parece bastante al aluminio de una nave militar. El fragmento parece ser de una aleación de aluminio desarrollada en los años 30. Podría ser de un avión desconocido que se estrelló, o el trozo de algún equipo militar. Pero definitivamente no es la prueba de una nave espacial alienígena. Frank Kimbler está decepcionado pero no desanimado. Seguirá buscando pruebas de lo que sea que se estrelló cerca de Roswell aquel día de 1947. No me voy a rendir. Nunca me he rendido con nada. Y desde luego no voy a rendirme en la búsqueda de Roswell. Sin embargo, hay gente que piensa que este caso ya está cerrado. En 1994, las Fuerzas Aéreas estadounidenses revelaron información nueva de uno de sus proyectos clasificados en sus archivos. Un proyecto que cambiaría por completo su versión oficial de los sucesos de Roswell. Su nombre en clave, Proyecto Mogul. El Proyecto Mogul era un programa de alto secreto que se consideraba tan importante como el Proyecto Manhattan. El Proyecto Mogul era un proyecto secreto muy interesante y en algunos aspectos tenía una serie de ideas raras que se persiguieron en la época de la Guerra Fría. Estaba formado por un racimo de globos unidos por una barra guía que tenía instrumentos sensibles capaces de detectar una explosión nuclear. Lo que intentaban hacer era conseguir pruebas usando la señal ionosférica de las ondas sonoras de las olas, ya que pensaban que los soviéticos estaban trabajando en una bomba atómica. Nos preocupaba que los rusos detonasen alguna bomba, por lo que la finalidad de este programa era usar los sensores del globo para monitorizar a la Unión Soviética y determinar si habían llevado a cabo alguna prueba nuclear. En aquel tiempo se consideraba un proyecto secreto de categoría A1. No queríamos que los rusos supieran que les espiábamos. Un globo Mogul es en realidad un despliegue de objetos e instrumentos similares a una cometa y que puede llegar a tener unos 213 metros de largo. El equipo de Weaver pensaba que habían dado con la clave. Uno de los globos Mogul que estaba haciendo un vuelo de prueba a principios de junio de 1947 en Alamogordo, Nuevo México, se perdió. El número 4 encaja con los parámetros de cuando se encontró el material. Brassel lo trajo la primera semana de julio de 1947. ¿Podría ser esto lo que el ranchero Mac Brassel encontró en el desierto de Nuevo México en 1947? Un globo Mogul, por llamarlo de alguna manera, porque realmente no es un nombre muy apropiado porque es como un tren globo. A veces eran tan altos como la Torre Eiffel. Parte de la estructura del globo es lo que se conoce como objetivo Ray 1, que parece similar a los materiales que encontró Brassel.
El objetivo Ray 1 es grande y plateado. Es un material metálico, pero como cubierto con papel, o un material que al tacto parece cuero. No se rasgaba fácilmente como el papel de aluminio que todos tenemos en casa, pero no era ese objeto fantástico que se describe. 5 décadas después del incidente de Roswell, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos declararon en el informe de Weaver que lo que se estrelló fue parte de un globo espía que tenían que mantener en secreto. Imagina que tienes un programa secreto del que no quieres que se entere la Unión Soviética. De esta manera, el asunto OVNI se convierte en una tapadera. Esa pista falsa es la mejor posibilidad de conseguir distraer la atención de los medios y que todos busquen platillos volantes en lugar de un programa secreto del gobierno. ¿Podría ser este trozo de metal parte del proyecto secreto Globo Mogul que las Fuerzas Aéreas estadounidenses dicen que se estrelló cerca de Roswell? El material no era rígido. No era un trozo de aluminio como el que pensaríamos que debería tener un avión. No se parece a eso para nada. Era más como papel de aluminio encima de un trozo de pergamino. Weaver redactó el informe oficial de las Fuerzas Aéreas que concluyó que el objeto que se había estrellado en las afueras de Roswell era un globo espía. Tuvimos que ir a donde nos llevaron las pruebas y estoy satisfecho con lo que encontramos. Eso pusimos en el informe. Muchos siguen creyendo que el gobierno estadounidense oculta el hecho de que una nave extraterrestre se estrelló cerca de Roswell y que solo es una gran tapadera. A no ser que los funcionarios vengan con una explicación mejor que la de un globo con una cometa reflectora radar, lo siento, no me insulten, ni insulten a ninguna de estas personas que estuvieron involucradas en el año 47. Era gente experimentada y entrenada para llevar una bomba atómica, pero me dicen que no pudieron identificar un globo. El informe también explica los supuestos cuerpos alienígenas que se encontraron en el desierto de Nuevo México. La respuesta oficial es que eran muñecos para pruebas de choque. No necesariamente del incidente de Roswell, sino de otros sucesos anteriores o posteriores. El ufólogo Donald Schmitt dice que la lista de explicaciones por parte del gobierno ha crecido demasiado. El proyecto Mogul es la tercera versión oficial de los hechos del incidente Roswell. La cuarta sería la de los antropomórficos muñecos de madera. 4 explicaciones oficiales y obviamente los escépticos se agarran a la que más les guste creer. El tiempo se les acaba y entonces no habrá nada que hacer. Cuando el último testigo haya fallecido y todo sea una tapadera sin más. El gobierno de los Estados Unidos dice que ha desclasificado todos los archivos del incidente de Roswell, pero aún así, el suceso ovni más famoso de todos los tiempos sigue siendo el más controvertido. Son las fuerzas aéreas y militares y la seguridad nacional los que siguen inexplicablemente sin decir abiertamente lo que pasó. En Kecksburg, Pensilvania, los testimonios de los testigos y las pruebas forenses siguen chocando con la versión oficial del gobierno sobre un incidente ovni aún mejor documentado que el de Roswell. Que expongan los hechos, que sean transparentes, eso es lo único que pido. A pesar de los informes oficiales, algunos siguen diciendo que los objetos que se estrellaron en Roswell y Kecksburg siguen siendo no identificados.